pero también es parte de mi proceso de sanación. Recuerdo mucho esas noches que yo me quedaba hasta tarde. Ahí, sin darme cuenta, porque no era muy consciente, ya se estaba convirtiendo en esa parte terapéutica. Pasé por una situación familiar muy compleja y regales en ese espacio para ustedes. Estoy convencida que crear es sanar y emprender es creer. Bienvenida, alma artesana. Hoy ando entre hilos, miren, este color me encanta, es como un tono dorado, bueno, yo digo dorado, puede ser también incluso un tono beige, y me encanta, en la mayoría de los diseños lo utilizo, y también ando aquí entre cristales. El brillo encantador de los cristales, un material que amo y que me encanta mucho también trabajar en los diseños que yo realizo, y es que ando replicando una pulsera que hace poco subí el tutorial. Miren, es esta pulserita, no sé si alcancen a apreciarla bien, es una pulsera súper bonita, me encantó este diseño y lo ando replicando porque voy a hacer unos regalos y esta pulsera me pareció hermosa para regalar precisamente, entonces por eso ando replicando varios de estos diseños, algo que disfruto mucho hacer. Y es que definitivamente la bisutería en mi vida es parte y es apoyo en mi proceso de sanación. Yo tengo que decirles que cuando yo conocí la bisutería, quienes aún de pronto no conocen bien mi historia, en el video anterior les compartí un poco de más de esa historia. Si quieren conocer, les voy a compartir aquí abajo en la descripción. Para mí la bisutería es una parte muy importante porque aunque cuando yo comencé no me imaginaba que iba a llegar a donde estoy hoy, ¿cierto? Puedo decirte que he transitado todo el proceso desde ese hobby que tú lo haces, disfrutas, te hace feliz, pasando a ese siguiente proceso que ya es ese proceso de sanación. Nunca va a reemplazar una terapia con un psicólogo, con un psiquiatra o con el tipo de especialista, terapeuta que tú vayas a una cita o que tú tengas, ¿cierto? Para hacer tu proceso de sanación. Pero sí aporta como complemento porque estás haciendo una actividad que es manual, una actividad que tiene muchos beneficios también desde la parte como tal médica y por eso es como un apoyo más en ese proceso de terapia, ¿ya? No solo está mi testimonio, sino el testimonio de muchas de esas visulovers, de esas personas que me dejan esos comentarios, ¿cierto? Donde yo cada vez me sorprendo más, porque personas que están pasando por situaciones de salud, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, que tienen crisis de ansiedad, que han tenido temas de depresión o que están trabajando desde otro tipo de sanación, la bisutería en sus vidas es un apoyo también para todo ese proceso de terapia que llevan durante todo ese tiempo. Por eso, no sé si tú lo sabes, pero mi eslogan es crear para sanar. Crear es sanar. Y estoy convencida de que así lo es. Entonces, por eso, digamos que cada vez que yo hago y me siento a realizar ese diferente tipo de proyectos, me enamoro más de esto que hago, porque sé que sí, es mi fuente de ingresos, pero también es parte de mi proceso de sanación, entonces lo disfruto y cada vez me entrego más y de verdad que siento los beneficios que este bello arte generan en mí. Recuerdo mucho esas noches que yo me quedaba hasta tarde, horas trabajando en la bisutería y al principio era el disfrutar de hacer una actividad manual que me generaba en ese momento mucha satisfacción y alegría, pero después con el tiempo ir descubriendo y dándome cuenta que realmente estaba trabajando en un proceso de sanación. Digamos que cuando yo descubro esto, digo, oh, wow, definitivamente esto lo amo y me encanta. ¿Y por qué lo descubro? Porque yo llegaba de mi trabajo, ¿cierto? Acostaba a mi niño, dejaba todo listo en casa y me sentaba a trabajar en bisutería, haciendo diferentes diseños. Mi mente empezaba como a volar, ¿cierto? Entre las ideas que me llegaban, colores, materiales, empiezo todo ese proceso fantástico de diseñar. Yo cuando diseño me imagino como en la mente lo que yo quiero y luego eso lo voy transformando con mis manos. A veces no salía, a veces sí, cuando salía me ponía muy feliz, cuando no me salía decía, bueno, pues volvamos a empezar, otra idea, otro color, bueno.
El caso es que yo sentía que las horas pasaban y como que se me olvidaba ese día a día, el estrés, el ajetreo, el estar con el corre-corre del día a día normal, eso quedaba a un lado. Y era un momento en que estaba enfocada netamente en mí, ¿cierto? En lo que yo estaba haciendo en ese momento. Ahí, sin darme cuenta, porque no era muy consciente, ya se estaba convirtiendo en esa parte terapéutica y ya estaba empezando a recibir los beneficios terapéuticos que tiene el hacer una actividad manual. En este caso, bisutería, que es en lo que yo en ese momento venía trabajando. Probablemente a ti también te pase igual. Estoy casi que segura que sí. Si tienes alguna anécdota o algo para contarme, me lo puedes compartir en los comentarios. Me encanta leer, es lo que ustedes me comparten, me fascina leerlo. Y en algún momento, todavía no me daba cuenta, pasé por una situación familiar muy compleja y en esta situación familiar yo empecé a sufrir de crisis de ansiedad. Empecé a tener esos episodios de ansiedad que no sé si los hayan vivido, pero son horribles. Uno, la respiración empieza más fuerte, sientes que como que al respirar el aire no te llega a los pulmones, empieza como un dolor en el pecho, uno piensa, me va a dar un infarto, ¿qué me va a pasar? La primera vez que me dio esa sensación tan horrible, yo no sabía qué me estaba pasando, nunca había escuchado episodios de ansiedad ni nada de eso, era como muy ajena a este tema, pero digamos que en ese momento, a pesar de eso, yo dije, no, yo creo que yo estoy bien. De pronto mi formación académica, porque yo soy bacterióloga de profesión y el conocimiento que tenía, pues de pronto me hizo pensar, no, esto no creo que me vaya a dar un ataque ni nada de eso. En esa ocasión traté de manejarlo más, pensé que era como que estaba somatizando la situación por la que estábamos viviendo mi familia, yo en ese momento, una situación muy compleja, y traté como de manejarlo con la mente y todo, bueno. Pero ya después de eso empecé a investigar, a leer, me di cuenta que era que yo estaba viviendo un episodio de ansiedad. Entonces, algo que cuando volvió a darme, traté de volver de hacer, fue para tratar de ayudar como a alejar mi mente de ese estrés, de esas preocupaciones, lo que traté de hacer fue buscar hacer algo diferente y allí encontré hilos, encontré cuentas y me senté a hacer un diseño tejido en macramé. Fue algo muy instintivo, pero pues yo dije, no, yo tengo que buscar la forma de ayudarme porque necesito pensar en algo diferente. Y ahí me di cuenta que realmente sí, miren, hacer ese tipo de manualidades ayuda mucho, yo por eso amo mucho el macramé, pero la bisutería en general es algo que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque hace que tú te concentres y te enfoques tanto en lo que estás haciendo en ese momento, ya que como que el resto empieza como a irse, como que a olvidarte y te vas a reconectar es con tu esencia, ¿cierto? Contigo mismo, con esa parte creativa tan bonita que todos tenemos. Te vas a concentrar tanto en eso que estás haciendo que así es como tú logras dispersar como esos pensamientos que te están generando la ansiedad y ese malestar, porque también se traduce en un malestar físico y empiezas como a centrarte en lo que estás haciendo y te empiezas a sentir un poco mejor. ¿Es difícil? Sí. Al principio me costaba mucho intentar concentrarme, pero yo como que me decía, no, concéntrate. A ver, Cristina, vamos, concéntrate, enfócate y de un momento a otro, de tanto estar haciendo ya los tejidos, busqué un tejido algo difícil ese día para hacer, tengo que admitirlo, ya como que la mente se dispersó y empecé, y fue algo que pude controlar. Y de verdad que miren, no es fácil al principio, pero cuando tú empiezas a tener ese tipo de herramientas al alcance de tus manos que te pueden aportar a nivel de salud y ayudar en ese proceso que estás viviendo en ese momento, créanme que eso es tan valioso, es algo también que está al alcance de cualquier persona que le gusta trabajar manualidad, que quiera hacer algún tipo de manualidad. Y no solo pasa con la bisutería, si tú trabajas el crochet, algún tipo de manualidad, ¿cierto? No se me ocurre más en este momento, te van a servir en estos procesos. Por esta misma razón, quienes vivimos esa época de pandemia,
Digamos que muchas personas empezaron a aprender con YouTube a hacer diferentes tipos de manualidades, otras personas se enfocaron en, por ejemplo, aprender a decorar mejor la casa, otras personas empezaron a comprar matas, a sembrar matas. ¿Por qué? Porque son actividades que te ayudan en ese tema de salud y en ese complemento de sanación, ¿cierto? Entonces, como digo yo, o sea, nunca va a reemplazar al psicólogo, al psiquiatra o al profesional, a ese terapeuta profesional, pero sí puede ser un complemento perfecto y está también dentro de las herramientas que puedes utilizar en algún momento en que tengas una crisis y necesites despejar tu mente y enfocarte en algo que te genere una sensación de paz y de calma, porque eso es lo que a mí me genera la bisutería, una sensación de paz, de calma, de tranquilidad. Es como meditar, es como lo mismo, simplemente que a través de la realización de un arte. Por eso para mí eso es como una parte, y yo lo llamo así, sanar con las manos, ¿cierto? Para mí esto es sanar a través de las manos y creo que sí funciona y que está al alcance de tus manos y de las personas que lo necesitan, siempre y cuando disfruten hacer actividades manuales, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, me di a la tarea de buscar un poco sobre esos beneficios terapéuticos al crear bisutería y encontré muchos de ellos que ya digamos que sí están apoyados desde una parte más científica y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Vamos aquí, voy a nombrárselos para que ustedes los tengan muy presentes. Uno es ayuda a regular la ansiedad, porque tú estás concentrando tu mente en la acción que estás generando en ese momento, sea macramé, sea que estés realizando, por ejemplo, una pulsera con nylon, estás enfocada haciendo ese nudo para que quede perfecto, pasando de pronto el hilo a través de la cuenta, estás enfocada en la acción que estás haciendo y eso es muy bueno. Segundo, reduce niveles de estrés, baja ese ritmo interno que llevamos y por eso es considerado como una especie de meditación manual, ¿cierto? Sanar a través de las manos. Entrena la concentración, te ayuda a estar en el momento presente porque para hacer piezas que requieren, que son tan materiales a veces tan pequeñitos, tienes que hacer movimientos con las manos muy minuciosos, bien hechos y detallados, estás fijando tu concentración en eso y estás en ese momento presente, no hay cabida para nada más, solo enfocada en lo que estás haciendo en ese momento. También ayuda a desarrollar la paciencia. Cada proyecto requiere tiempo, tienes que hacer la parte inicial y tu meta es llegar a esa parte final en la que vas a ver ya lo que estás haciendo terminado. Y eso es un acto de paciencia. También ayuda a inyectar confianza. Miren, cuando tú logras ver una pulsera o un accesorio que tú misma creaste con tus propias manos y lo ves terminado, eso ayuda a crear como más confianza en ti. Soy capaz, lo logré, lo intenté muchas veces, pero mira, me encanta cómo me quedó y te enamoras tanto de tu proyecto final que eso fortalece esa confianza en ti misma. Reaviva la creatividad, vas a sumergirte y vas a empezar a jugar mucho entre colores, materiales, diseño, estilos y eso es algo que empieza como a esa creatividad que venía dormida durante tanto tiempo empieza a salir a flote y lo vas a disfrutar cuando empieces a crear diseños que no necesariamente copies de otros que dices, sino que tú misma empieces como a hacer diferentes combinaciones, a jugar con texturas. Eso es algo muy satisfactorio y es porque estás reviviendo esa creatividad que estaba dormida en ti. Y este me encanta. Conecta contigo misma. Miren, es un proceso de autodescubrimiento entre lo que a ti te gusta hacer, cómo te gusta hacerlo, cómo vas a elegir una paleta de colores que a ti te gusta, a encontrar ese estilo que te va a definir. Todos no tenemos el mismo estilo cuando hablamos de manualidades. Hay personas que les gusta más un tipo más boho, otras personas les gusta más algo más glamuroso, otras personas son más informales, ¿cierto? Y tú vas a hacer ese proceso de autodescubrimiento en la medida en que vas avanzando en este mundo también del arte de la bisutería. Miren, aquí encontré unos puntos súper interesantes sobre qué es lo que dice la ciencia sobre las manualidades y también sobre el bienestar.
Se los voy a contar porque me pareció súper interesante. Primero, cuando tú haces actividades repetitivas como tejer o como ensartar cuentas o trabajar el macramé, ayuda a reducir el cortisol. Lo otro es que la concentración creativa induce un estado similar de mindfulness, o sea que es así como en un proceso meditativo, lo que ya yo les había dicho. Y crear con las manos libera dopamina, que es la hormona del bienestar y la motivación. Son muchas las personas que me escriben, me dicen, mira, estoy pasando por un tema de salud, tengo determinada enfermedad y el poder sentarme a hacer bisutería para mí es un proceso también de terapia. Tengo hace poco, bueno, conocí un testimonio de una profesora, ella es de otro país y ella encontró mi canal, empezó a hacer los tutoriales que yo enseño en línea y ella me decía, el testimonio ella es que ella trabaja con niños que tienen autismo. Ella me decía, yo tomo, elijo, pues me doy el tiempo de elegir los diseños que tú haces y elijo unos específicos con determinado tipo de material y lo trabajo con ellos. Y eso les sirve muchísimo a estos niños. Y para mí, cuando ella empezó a contarme como esa historia, sentí mucha satisfacción personal porque siento que el llevar estos tutoriales y enseñar, esta es la parte que a mí realmente me llena de satisfacción, de mucha felicidad saber que estoy aportando algo de manera positiva a otras personas, pero también el saber cómo hacer este tipo de trabajos manuales también pueden ayudar y eso rectifica aún más todo lo que ya les he venido hablando y contando en el día de hoy. La conclusión es sí, hacer bisutería, hacer manualidades, trabajar en temas de artesanías, sí, es bienestar para ustedes que lo están haciendo. Así que desen la oportunidad de cuando se sientan a hacer un accesorio, cuando se sientan a hacer la artesanía que estén haciendo, ese trabajo manual que estén realizando, regales en ese espacio para ustedes, pongan música que les guste, tomen la bebida que ustedes prefieran y siéntense, concéntrense, conéctense con lo que están haciendo. Vívanlo a plenitud porque eso es bienestar y eso es salud. Mis hermosas artesanas, mis hermosas Visulovers, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vamos a estar encontrando más adelante con otro tema también súper interesante, más anécdotas, historias para compartir y sobre todo para aprender. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Recuerden seguirme en las redes sociales. Por allá les comparto información también de alto valor para todas ustedes. ¡Chao!